Ok, gracias, doctora. Vamos a empezar con el tema de embarazo pretérmino, que incluye, pues, como vemos en cuanto a definiciones, em, estas definiciones que muestran esta tabla, las saqué abajo tengo la referencia de un artículo que subió la doctora en el Teams de parto pretérmino con tratamientos y evidencias, que decía que la amenaza, habían dos vertientes, ¿no? La amenaza de parto pretérmino y el trabajo de parto pretérmino. Eh, a pesar de que distinguir estas dos entidades podría ser un poco complicado, decía que era complicado enmarcar en qué momento ya estamos hablando de un trabajo de parto pretérmino y en qué momento hablamos de una amenaza de parto pretérmino. Hay estas definiciones pueden ayudarnos bastante a diferenciarlas, ¿no? Una amenaza de parto pretérmino mencionaba que eran contracciones uterinas regulares que se diferenciaban mucho de las contracciones de Braxton Hicks, que se podían confundir, pero estas hay que recordar que son irregulares. Y aquí ya las contracciones uterinas son regulares, con intervalos menores a 10 minutos. El borramiento del cuello uterino era menor o igual al 50% y la dilatación podría ser menor o igual a 3 centímetros. No, menor a 3 centímetros, perdón. En el trabajo de parto, ya cuando hablamos de trabajo de parto pretérmino, se mencionaba que las contracciones, además de ser regulares, eran ya dolorosas, se podían palpar, como cuando pues hacen la vigilancia de las contracciones, ¿no? Que palpas el fondo y sientes la contracción. Duran más de 30 segundos. Es importante recordar que las contracciones duran aproximadamente, normalmente entre 30 segundos y 90 segundos. Una media de un minuto, si no me equivoco, 60 segundos. Al menos deben ser 4 en 30 minutos. El borramiento debe ser mayor al 50% y la dilatación cervical mayor o igual a 3 centímetros. Igual había otra bibliografía que leí que era la Comego, que era el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, que en vez de usar que el borramiento sea al 50%, ellos decían que el borramiento tenía que ser de 80%. Em, pero pues me quedé con la bibliografía que nos proporcionó la doctora, ¿no? Y bueno, la amenaza de parto, el parto que ocurre entre la semana 20 y antes de la semana 37 de gestación es lo que se le conoce como un parto pretérmino o prematuro. Es que cuando decimos pretérmino hablamos del embarazo en sí. Ah, Cuando ok. decimos prematuro nos estamos refiriendo al producto, o sea, al recién nacido. O sea, en el sentido de que cuando hablamos, por ejemplo, de las alteraciones o las complicaciones del embarazo pretérmino, porque estamos haciendo alusión al tiempo de la gestación. Cuando decimos complicaciones del producto o del feto prematuro, pues estamos hablando específicamente del producto. Ah, ok, ok. Gracias, doctora. Entonces, pretérmino. Eh, bueno, ya para el cursor, listo. Ahora la clasificación. Eh, había muchas, o sea, el Williams también manejaba algunas divisiones, ¿no? Que según el peso, pues el producto podía dividirse entre bajo peso, muy bajo peso o extremadamente de bajo peso. El de bajo peso, pues es el que va a pesar entre 1500 a 2500 gramos. El de muy bajo peso, el de 1000 a 1500 gramos. Y el extremadamente bajo peso de 500 a 1000 gramos. Según las semanas de gestación, también ha sido una división eh, que entre las 33 semanas, o sea, las 33.6 semanas, porque pues hay que recordar que así se maneja mucho en lo que es obstetricia las semanas, tomando en cuenta punto 6, refiriéndose que es 33 semanas y 6 días. Se va a denominar se denomina, perdón, pretérmino temprano entre las 34 y las 36. Se denomina, las 36 semanas completas son pretérmino tardío y entre las 37 a las 38,6 es
o sea, 38.6 semanas se define como término temprano. Sin embargo, esta clasificación no, o sea, la que mencionaba el Williams no incluía a los que nacían pues entre antes de las semanas 33 prácticamente. Y encontré también en la en la guía de práctica clínica del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, igual abajo puse la referencia, que se dividía en pretérmino extremo, cuando es menos de 28 semanas de gestación, que representa el 5% pues, de los casos de pretérmino. Muy pretérmino, cuando es entre las 28 y las 32 semanas de gestación, que representan aproximadamente el 15% de los casos, y el pretérmino moderado, que prácticamente, si nos damos cuenta con lo que acabo de mencionar arriba, las fechas son prácticamente las mismas, ¿no? Pretérmino moderado va de 31.1 a 36.6 semanas, y este a su vez se puede dividir en temprano, que pues si nos vamos a lo de arriba son las mismas semanas prácticamente, por ahí va, y en pretérmino temprano y en tardío no. Si nos damos cuenta, los que son pretérmino tardío, que son los que nacen entre las semanas 34 a 36.6, son los que van a representar la mayor parte de los casos, aproximadamente el 70% de los casos. En este dato concuerdan tanto el Colegio Mexicano como el Williams, porque el Williams también mencionaba que los pretérminos tardíos nacidos entre estas semanas van a representar el 70% de los casos, y aproximadamente los tempranos, que son los que van de la semana 32 a la 33.6, representan el otro 20%. Entonces, prácticamente la mayor parte de los casos van a estar entre los partos que se entre las semanas 32.1 y las semanas 36.6, que son las que pues podemos ver en la imagen de abajo, que son los pretérminos tempranos y los tardíos. Y pues también mencionaba la división, ¿no?, del peso, que prácticamente es la misma que se maneja en el Williams. Un poco de epidemiología decía que la incidencia es aproximadamente del 5 al 10% de todos los embarazos. La supervivencia actual, esto lo mencionaba el Williams, ¿no? La supervivencia actual es de hasta el 95% en recién nacidos de más de 28 semanas, cuando tienen un peso mayor o igual a 1000 gramos, pero el ACOMEGO, que es el Colegio Mexicano de Especialistas, decía que en vías de desarrollo, por ejemplo en México, esta apenas era del 10%. Obviamente el Williams pues hay que tomar en cuenta que pues es un libro americano, ¿no? Y si no me equivoco, en este capítulo mencionaba mucho el hospital de Parkland, pues es un hospital pues de primer mundo prácticamente. Entonces en esos lugares pues sí la supervivencia aumenta exponencialmente, pues mucha diferencia entre un 10% y un 95% de supervivencia. En los recién nacidos menores a 23 semanas la supervivencia apenas es del 5%, y prácticamente la totalidad de los que logran sobrevivir, o sea, prácticamente la totalidad de este 5%, a pesar de que sobreviven, van a tener secuelas neurológicas, que es la principal causa de muerte en neonatal, cuando en un recién nacido prematuro. Los recién nacidos entre las 34 y las 36 semanas, como ya había mencionado antes, esto lo menciona el Williams, son responsables de más del 70% de los casos de nacimiento pretérmino. Y ahí podemos ver abajito una gráfica de pastel, que es del Williams, que menciona, ahí se ve claramente cómo está dividido, y concuerda bastante con lo que dice el Colegio Mexicano, ¿no? Que si nos damos cuenta, el pretérmino tardío y el temprano, que serían los de las semanas 32 a 33, representan aproximadamente el 80-85% de los casos, o sea, prácticamente todos. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta van a ser los factores de riesgo para un parto pretérmino. Esta tablita la saqué del Colegio Mexicano de Especialistas, que nos mencionaba
los factores de riesgo más comunes y los más importantes que hay que tomar en cuenta. Pues entre ellos vemos que pues está el embarazo adolescente, y no solo el adolescente, ¿no? Sino en ambos extremos de la vida, tanto en menores de 16 años como en mayores de 38 años, si no me equivoco, que son los considerados por el Williams como puntos de extremo. El intervalo entre uno y otro embarazo que sea muy corto, o sea, un periodo intergenésico corto, menor a... el Williams, si no me equivoco, mencionaba que tenía que ser menor a... cuando era menor a 12 meses. Habían otras bibliografías que mencionaban 18 meses, pero yo igual había escuchado que eran o sea, al menos cuando estuve rotando en cuarto año, sí recuerdo que mencionaban que cuando era menor a 12 es cuando había mayor riesgo, a 12 meses. El peso pregestacional, aquí nos habla de cómo está el peso de la madre antes del embarazo, ¿no? Si la madre tenía un bajo peso, específicamente el IMC tenía que ser menor a 19, o una paciente, o sea, una madre que antes del embarazo tenía sobrepeso u obesidad, también se correlacionaban bastante con parto pretérmino. La deficiencia de micronutrientes, no solamente en los micronutrientes, pues los típicos, ¿no? Que son ácido fólico y hierro, sino incluso, por ejemplo, una madre con anemia, que es el siguiente punto que podemos ver allá, que son las enfermedades crónicas. La anemia lo que va a producir es que haya una hipovolemia prácticamente, y como vamos a ver incluso más adelante en los siguientes temas, en el siguiente tema, que es restricción de crecimiento intrauterino, hay muchos factores que pues al final terminan influyendo bastante en el desarrollo del feto. Las enfermedades crónicas como diabetes mellitus e hipertensión también están muy relacionadas a parto pretérmino. Otra cosa que se consideraba y me llamó bastante la atención es que tenía un nivel de evidencia muy fuerte, es que por ejemplo, algún problema, por ejemplo, mental, psiquiátrico, por ejemplo, esquizofrenia o mucho sometimiento a mucho estrés, por ejemplo, en un ambiente de violencia, que la madre sufría violencia, que haya discriminación, o que incluso hasta en su propio trabajo, ¿no? Que tenga mucho estrés. El estrés justamente puede ser un detonante para presentar un parto pretérmino. Las enfermedades infecciosas. Aquí las enfermedades infecciosas, más adelante les voy a mencionar cuáles son los agentes etiológicos al menos más frecuentes que mencionaba el Williams, que llegaban a producir, pues se correlacionaba muchísimo más con un parto pretérmino. Pero por ejemplo, las comunes que tenemos también están pues las infecciones urinarias, la vaginosis bacteriana, la sífilis, el SIDA, la rubiola, ¿no? Y les digo, muchos de estos factores los vamos a ver incluso más adelante en el siguiente tema, que es restricción de crecimiento intrauterino, porque pues se correlaciona mucho el RCIU, que es la restricción de crecimiento intrauterino, con un parto pretérmino. No necesariamente van de la mano, pero se relacionan bastante. Y otras cosas que tenemos también son el tabaquismo, ¿no? Que el tabaquismo tiene un nivel de evidencia fuerte con respecto al riesgo de parto pretérmino. Y finalmente nos mencionaban que los factores de riesgo, o sea, los anteriores eran factores de riesgo a considerar, ¿no? Pero los factores de riesgo más importantes que se deben de tomar en cuenta y que tienen, digámoslo así, un riesgo relativo, porque de hecho allá al lado de cada uno vemos el riesgo relativo que se nos presenta, tenían los riesgos relativos en más fuertes o más altos. El primero es el antecedente de parto pretérmino o abortos. Una madre que ya tenga, una embarazada que tenga un antecedente de parto pretérmino, se aumenta el riesgo prácticamente en 3 a 4 veces de que en el embarazo presente o en los siguientes embarazos también haya un parto pretérmino. El bajo nivel socioeconómico también, como ya había mencionado, el tabaquismo lo vuelven a mencionar aquí, el embarazo múltiple, esto lo vimos con mi compañero en la clase anterior. De hecho justamente él mencionó algunas cosas de
de parto pretérmino, y pues vemos que el 10% de todos los partos pretérmino van a corresponder o sea, una décima parte corresponde a los embarazos múltiples, ¿no? Entonces ese es un factor de riesgo a tomar en cuenta. Y pues lo que ya había mencionado, ¿no? La edad materna extrema, ¿no? Menores de 18 y más de 35, o al menos el Colegio Mexicano estos parámetros usaba, ¿no? Pero si no me equivoco, el Williams maneja de 16, menor de 16 o mayor de 38. Estos factores de riesgo que acabas de mencionar, de hecho, son los que se manejan en la actualidad. Bueno, han habido varios, ¿no? Como mencionaste. Yo nada más quiero recalcar y hacer énfasis que tenemos que saber siempre que cuando hablamos del peso en la mujer embarazada, pues tenemos que basarnos en el índice de masa corporal. Es más que nada el saber cuál es el índice de masa corporal adecuado o normal para considerar que el embarazo, pues obviamente el peso no va a ser un factor de riesgo. Estos que tú mencionas, por ejemplo, los factores de riesgo más importantes durante el embarazo son los que se manejan en la actualidad y el más importante es el antecedente de parto pretérmino en embarazos previos, inclusive más que el número de abortos o que haya habido, ¿no? un aborto en la paciente con el embarazo actual, ¿no? O sea, esto es más importante. Además de que también está considerado como pues, un factor de riesgo también muy importante es el tabaquismo. El antecedente tabaquismo es otro de los factores determinantes para la casuística del embarazo, de la amenaza de parto pretérmino. Adelante, hijo. Okay, gracias, doctora. Y bueno, solo por mencionar otros, ¿no? Que estos, pues la mayor parte la saqué del Colegio Mexicano, más que nada porque es de México, ¿no? Pero igual el Williams mencionaba algunos otros, ¿no? Por ejemplo, el canal cervical corto, que la paciente ya haya tenido incompetencia, se le haya detectado incompetencia uterina en partos previos, que haya tenido... Incompetencia ismicocervical. Sí, de hecho también decía que tenga antecedentes de cirugía cervical, por ejemplo, cuando se hace la conificación, pues para estudios histopatológicos también decían que había que tomarlo mucho en cuenta, o sea, cualquier cosa que genere eh, pueda generar alguna incompetencia cervical, pues había que tomarla muchísimo en cuenta, ¿no? A la hora de detectar un embarazo. Por eso se debe hacer una exploración física y un interrogatorio, pues, extenuante a las pacientes para que justamente identificar estos factores de riesgo. Bueno, la siguiente, bueno, ahora vamos a hablar de las causas de parto pretérmino. Aquí se nos mencionaba que el trabajo de parto pretérmino espontáneo podría generarse por varios factores. De hecho, el Williams mencionaba que los más importantes, y supongo que los mencionaba mucho porque en lo que es mecanismo del trabajo de parto, hablaba bastante de cómo se relacionan, por ejemplo, el primer punto, la distensión uterina. La distensión uterina, el Williams mencionaba en el capítulo de trabajo de parto, que es una de las teorías, ¿no? Pues para explicar cómo es que se produce el trabajo de parto, cómo se inicia el trabajo de parto, ¿no? Se cree que la distensión, pues, del útero y de las fibras musculares envían respuestas, ¿no? Pues para decir, bueno, ya es como que, no es una forma burda de decirlo, pero como para decir, ya llegamos al máximo, creo que ya es momento de iniciar el trabajo, ¿no? Entonces, la distensión uterina, por ejemplo, en los embarazos múltiples, lo relacionado mucho con los embarazos múltiples o el hidramnios, son riesgos bien reconocidos para el parto pretérmino. ¿Por qué? Porque el embarazo múltiple distiende mucho el útero, porque son dos productos. Entonces, por eso dicen que se relaciona bastante. Y el hidramnios, pues lo mismo, aunque el producto, digamos, tenga un peso adecuado un crecimiento adecuado para la edad gestacional, si el contenido de líquido amniótico es demasiado, pues obviamente va a ejercer presión sobre las paredes y va a distender más el útero. Entonces, estos son como que los dos que más menciona el Williams que hay que tener en cuenta y que se correlacionan mucho pues con la teoría, ¿no?, de la distensión uterina para el inicio del trabajo de parto. También tenemos el estrés materno-fetal. Esto lo mencioné hace un momento.
Por ejemplo, los ejemplos de estresantes son pues la restricción de nutrientes, o sea, cualquier cosa que genere algún estrés, ¿no? La obesidad, al final la obesidad es una entidad que genera estrés metabólico específicamente pues, en el sistema. Una infección también nos va a generar estrés. La diabetes también genera pues un estrés, porque al final todos estos son desbalances. También, por ejemplo, algo estrés psicológico, ¿no? Por ejemplo, la violencia pueden generar algún inicio del parto. Y Robert Williams, que esto se generaba o se cree que se genera más que nada por el aumento de la hormona liberadora de corticotropina, esto producido por la placenta. Esto va a aumentar, esto genera el aumento de hormonas esteroides suprarrenales fetales y maternas, y promueve la pérdida de la inactividad uterina. De hecho, esta es otra teoría que también menciona el Williams en el capítulo de trabajo de parto, que también es una teoría que menciona que también el aumento de las hormonas de los esteroides suprarrenales ayudaban a quitar la uteroinhibición y por lo tanto a promover el trabajo de parto. Después tenemos la disfunción cervical, que es lo que ya había mencionado, ¿no? Hay que tomar en cuenta, pues, por ejemplo, la colonización por estreptococos beta hemolítico, estreptococos del grupo B, y que esto más que nada causa una activación de la hialuronidasa, que degrada el hialuronano. Y pues hay que recordar que el hialuronano, o sea, el cervix está formado más que nada por colágeno y por ácido hialurónico o hialuronano, que son los que es el que rellena sus espacios vacíos, y que ayuda es parte de la remodelación del cervix que se produce durante el embarazo normal. Y al activarse la hialuronidasa, que degrada este componente, pues se produce una disfunción cervical, ¿no? Eso es algo que está bastante estudiado. También tenemos las infecciones, por ejemplo, la transferencia. Las infecciones se pueden dar por 3 mecanismos, ¿no? Por transferencia transplacentaria de infección sistémica materna, o sea, que la madre tenga alguna infección, no sé, que esté séptica, vaya, y que lo transfiera esta infección a través de la placenta al feto. Después tenemos el flujo en retroceso de infección en la cavidad peritoneal a través de las trompas de falopio. También es sabido que, pues, por ejemplo, cuando se da la ovulación, a veces los embarazos ectópicos se pueden llegar a producir porque pues el óvulo va hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Y pues puede ser incluso viceversa, ¿no? Que algo que esté en la cavidad peritoneal ingrese a las trompas de falopio y genere alguna infección ya a nivel del útero. Y la 3, y la que es de hecho la más frecuente, es la infección ascendente con bacterias pues que van de la vagina y del cuello uterino, y que pues ascienden, ¿no? hacia donde se encuentra el producto. Y la infección, de hecho el Williams mencionaba que la infección intramniótica como causa primaria de trabajo de parto pretérmino es responsable del 25 al 40% de los partos pretérminos, ¿no? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta el tema de las infecciones. Y pues nos mencionaba también que los agentes etiológicos más comunes, aquí agregué creo que 2, pero los que mencionaba el Williams eran el ureaplasma, la Gardnerella vaginalis, que es el que produce la vaginosis. El Mycoplasma hominis, ese lo mencionaba el Colegio Mexicano. El estreptococo de grupo B, ese lo mencionaban los dos, ¿no? Tanto el Colegio Mexicano como el Williams. Y E. coli, ¿no? O sea, prácticamente el único que puse extra ahí es el Mycoplasma hominis, pero de los otros 4 son los que mencionaban tanto el Williams como el Colegio Mexicano, ¿no? Y bueno, y en este esquemita de abajo, pues para no adentrarme tanto en lo que sería pues procesos bioquímicos o cascadas, vamos a decirlo así, ahí podemos ver, ¿no? Pues todo inicia con una infección, se producen citocinas, las citocinas también
lo menciona mucho en el capítulo de trabajo de parto, que se había visto que las citocinas inducían el trabajo de parto. Se ha estudiado bastante. Y pues la bacteremia o la bacteremia, la diseminación de las partículas pues de estas bacterias, de la degradación de la degradación de las bacterias, van a hacer pues una interacción de bacterias con sus productos y van a generar la síntesis de prostaglandinas. O sea, al final lo importante es saber que una infección genera síntesis de prostaglandinas. Hay que recordar también, o sea, este capítulo se trata mucho de recordar lo que se lee en el capítulo de trabajo de parto. Hay que recordar que las prostaglandinas generan una remodelación, vamos a decirlo así, de lo que es el cuello uterino. O sea, lo preparan para el trabajo de parto y en el momento del trabajo de parto. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta que pues una infección, al aumentar la síntesis de prostaglandinas en un momento antes del momento ideal, pues llevan a todo este proceso, ¿no?, de cambios en la composición del cuello uterino, y pues por eso se da también es el riesgo de la amenaza de parto pretérmino. Además, hay que tomar en cuenta que se produce contracción del músculo uterino por el mismo proceso infeccioso y por la misma acción de las prostaglandinas, lo que nos lleva al parto prematuro. Bueno, ahora tenemos la ruptura prematura de las membranas pretérmino. Hay que tomar en cuenta que pueden haber dos situaciones, ¿no?, en una amenaza de parto pretérmino: que las membranas estén intactas o que las membranas estén pues rotas, o sea, que se rompan antes de tiempo. Y también hay que tomar en cuenta que ambas van a tener manejos un poco distintos, ¿no? Obviamente no se van a manejar de la misma forma. La ruptura prematura de las membranas se produce más que nada por infección intrauterina, que reitero, la infección intrauterina es un factor de riesgo muy importante para un parto pretérmino y aún más para un parto pretérmino con ruptura prematura de membranas. La senectud celular también decía que se había estudiado bastante, porque pues hay que recordar que es parte es parte del proceso de la bolsa amniótica, la apoptosis, y sobre todo la apoptosis cuando ya estamos en etapas muy avanzadas, ¿no?, del embarazo. Los niveles elevados de las metaloproteinasas también se han encontrado pues que elevan bastante los niveles elevados de metaloproteinasas de la matriz, esos son las MMP, encontrados en un momento cuando la expresión del inhibidor de la proteasa disminuye aún más, sostienen que su expresión altera la resistencia a la tensión amniótica. O sea, aquí lo vamos a ver bastante, ¿no? Como ya dije, la infección, en el esquema de abajo se ve la infección vaginal, ¿no? Un proceso infeccioso va a generar una corioamnionitis, o sea, ya es una infección intrauterina, y más específicamente pues en el amnios. Esto va a generar la liberación de endotoxinas, de citocinas, de monocitos, macrófagos, interleucinas, o sea, una cascada, ¿no?, de señalización infecciosa como las que se ven normalmente, ¿no? Esto va a generar liberación de prostaglandinas, que es lo que había mencionado, metaloproteasas, esterasas, y esto van a aumentar la amenaza de parto pretérmino e incluso la ruptura prematura de membranas. O sea, hay que entender que pues lo mismo que ya vengo diciendo, ¿no? Las infecciones intrauterinas pues son por toda la cascada de señalización que generan, aumentan este riesgo de amenaza de parto pretérmino y la ruptura prematura de membranas. Bueno, ahora el diagnóstico. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, trabajo de parto pretérmino son contracciones regulares antes de las 37 semanas.
que están asociadas con el cambio cervical. O sea, un poquito, o sea, no especificaba mucho realmente. Esto es el Williams lo menciona. No menciona, por ejemplo, qué cambios cervicales ni nada. Pero pues ya lo mencioné al inicio, ¿no? O sea, ya cuando son contracciones regulares, que se pueden palpar, que son dolorosas, que se asocian a una dilatación mayor de 3 centímetros y que generan un borramiento mayor al 50%. Otro parámetro que se debe tomar en cuenta para el diagnóstico son los niveles del factor, ya se me olvidó el nombre de de la fibronectina fetal, perdón, de la fibronectina fetal, que si se encontraba que era mayor a 50 nanogramos por mililitro, se consideran positivos, sobre todo si es entre las semanas 24 a 34, porque se ha demostrado que esta fibronectina fetal no aumenta sus niveles hasta prácticamente días antes de que se dé pues el parto, ¿no? Entonces tenerlo aumentado previo a o semanas muy previas a la fecha que debería de darse, pues se considera un valor diagnóstico, ¿no? Los canales cervicales más cortos incrementan, o sea, se asocian a incrementos de parto pretérmino, y la valoración debe hacerse entre las semanas 20.1, o sea, después de la semana 20 a la 34. Y el Comego establece o sea, el Colegio Mexicano establece que un riesgo de parto pretérmino si la longitud es menor a 25 milímetros antes de las semanas 24, ¿no? Entonces hay La que... fibronectina sí se hace aquí en el hospital, o sea, para los que tengan pues hubo un tiempo que no podíamos nosotros contar o sea, en el laboratorio con el reactivo para la fibronectina, pero actualmente ya lo tiene el laboratorio, ya se solicita, inclusive como parte no como rutina, pero sí lo podemos solicitar en las pacientes que tienen alto riesgo. Adelante. Gracias, doctora. Y bueno, pues el diagnóstico realmente se hace con estos, ¿no? Con lo que ya describí de las contracciones, la dilatación, el borramiento, la fibronectina fetal mayor a 50 nanogramos, o que en su caso antes de las semanas 24 se detecte una longitud del cuello menor a 25 milímetros. En general, pues el diagnóstico se basa pues en criterios clínicos, ¿no? Aquí repito lo mismo porque digo, o sea, porque más que nada en este tema, sí, las bibliografías solían variar un poquito. Las contracciones uterinas deben ser regulares, lo que ya había mencionado, demostradas clínicamente, o si es posible con registros tococardiográficos, que es lo que había mencionado la doctora, que se prefiere pues el registro tococardiográfico, ¿no? Por lo menos 3 en 30 minutos, acompañados de una dilatación cervical mayor o igual a 2 centímetros y un borramiento del cervix mayor o igual a 80%, o ambos. Esto lo mencionaba el Colegio Mexicano de Ginecólogos y Obstetras, ¿no? Bueno, la prevención de parto pretérmino. ¿Cuáles son cómo se puede prevenir, no? Primero que nada hay que tomar en cuenta los antecedentes de la madre. Si la madre, por ejemplo, podemos ver en el cerclaje cervical, ¿no? Las mujeres con un historial de pérdidas recurrentes, o sea, se realiza en 3 situaciones. El cerclaje cervical se considera en 3 situaciones. Cuando las mujeres tienen un historial de pérdidas recurrentes a mediados del tercer trimestre y son diagnosticadas con insuficiencia cervical, o cuando el cuello uterino es menor a 25 milímetros, o cuando la mujer tiene amenaza de trabajo de parto, ¿no? Son las 3 situaciones en las que pues está muy indicado el cerclaje cervical. O sea, si la mujer tiene un antecedente de parto pretérmino, si tiene un cuello uterino corto, menor a 25 milímetros, o si ya tiene la amenaza de trabajo de parto, se recomienda hacer el cerclaje cervical. Decían, varias bibliografías también mencionaban que no se ha demostrado al 100% su eficacia.
O sea, estudios lo recomiendan, otros estudios dicen que pues realmente no hay una diferencia cuando se compara contra el placebo, pero pues entre que sí o no, pues se prefiere hacerlo, ¿no? Al final pues hay casos en los que sí se ha demostrado que funciona y otros casos en los que no. Y pues su riesgo-beneficio pues es más hacia el beneficio realmente y no hay tanto riesgo. Entonces entendí que por eso es que se sigue haciendo, o sea, se hace en estos casos, ¿no? Lo que Y pasa es pues que para hacer el cerclaje tiene que haber una indicación estricta. O sea, hay parámetros que no podemos obviar. El primero es que esté bien establecido el diagnóstico de incompetencia ismicocervical. O sea, si la paciente ha tenido antecedentes de embarazos previos y el diagnóstico se hace como incompetencia ismicocervical, está indicado hacer el cerclaje. Pero entonces, para poderlo realizar, se necesita que cubra o que cumpla con los criterios que pues se necesitan o se requieren para poderlo realizar, porque obviamente tendríamos que ver el riesgo-beneficio de hacerlo, ¿no? Y obviamente también comentar que es importante considerar las semanas de gestación. Adelante. Ah, sí. Bueno, lo de las semanas de gestación, ahí sí, esta parte de las semanas la saqué de las guías americanas que nos proporcionó la doctora, que en la actualidad el cerclaje ha representado un elemento más en el tratamiento de pacientes con riesgo de parto pretérmino, o sea, ya sea que, ajá, como dijo la doctora, no porque tengan incompetencia cervical o porque ya hayan tenido antecedentes de un parto pretérmino. Con embarazo único, eso es importante porque con embarazo único sí se recomienda, y cuando es en embarazo múltiple realmente no se ha visto un beneficio real respecto a, o sea, cuando son embarazos múltiples ya realmente la eficacia es nula, no se recomienda. O con antecedente de parto pretérmino previo y longitud cervical menor a 25. Y esto siempre y cuando sea aplicado entre las semanas 16 a 24 de la gestación. O sea, son los periodos que mencionaba las guías americanas, en los que se debería hacer el cerclaje cervical. No sé si están correctas las fechas, doctora. Eso lo saqué de uno de los artículos que nos proporcionó de las guías americanas. Sí, es Eh, que siempre hay un margen de más 1 a 2 semanas. O sea, más menos 1 o más menos 2 semanas. O sea, es el lapso. Por ejemplo, si la paciente llega y tiene indicado hacer el cerclaje porque cubre todos los requisitos, pero de repente dices, bueno, tiene 26 semanas, pues ahí ya es cuando se considera un cerclaje de rescate. ¿Por qué? Porque ya se pasó 2 semanas de la semana que está indicado. Y algunos autores refieren 18 a 22, no 16 a 24, pero bueno, son 2 semanas y no se sale del margen, ¿no? O sea, está bien. Si tenemos más riesgo que beneficio, no se hace el cerclaje. ok, doctora. Uh -huh. Eh, bueno, el otro, el otro tratamiento que ha demostrado incluso más que el cerclaje, por lo que leí, ha sido la profilaxis con progestágenos. Esto se recomienda prácticamente con las mismas indicaciones que al cerclaje cervical, ¿no? Que haya un antecedente de parto pretérmino, eh, o que no hay un antecedente de parto pretérmino, pero el cuello uterino es corto o hay incompetencia cervical. Eh, la progesterona, eh, la progesterona vaginal reduce el parto pretérmino en mujeres con embarazo único. De hecho, hacían mucho hincapié en lo del embarazo único, porque realmente en los embarazos únicos es los únicos en los que ha demostrado una eficacia verdadera. Con antecedente de parto pretérmino previo, cervix corto, menor a 25 milímetros, y que es identificado entre las 16 a 20 semanas de gestación. La progesterona vaginal, la dosis mencionaba que era de 90 a 100 miligramos al día, pero también vi que en algunos lados decían que se recomendaba la de la cajita, la dosis que trae de por sí una cápsula, que es la de 400 miligramos, que esa también se podía administrar. Es que Entre depende las de la presentación, porque hay perlas, hay supositorios, hay inyectables y hay cápsulas.
Las perlas tienen un beneficio, se pueden aplicar tanto vía rectal como vía vaginal porque están hechas de un material especial que se deshace con el calor. Cuando entra en contacto con la mucosa vaginal o con la mucosa rectal, se deshacen y se absorbe el 100% del fármaco. Entonces, para mí, son las que mejor funcionan, las perlas. Ok. Entonces supongo que las perlas son las que manejan esta dosis de 90 a 100 miligramos. Así es. Sí, así Ok, es. ok, Son las ok. perlitas. Ok, gracias, doctora. Bueno, esto siempre y cuando, esto se recomienda administrar pues de las semanas, que se inicie la administración de la semana 20 a la 36.6 de la gestación. Y también ha habido otro fármaco que ha mostrado también bastante beneficio, que es la 17 alfa hidroxiprogesterona. Su dosis recomendada es de 250 miligramos semanales y debe ser iniciada, sobre todo la eficacia se ve cuando es iniciada entre las semanas 16 a 24 de la gestación. Sin embargo, pues la desventaja de esta última, mencionaba el Williams, era su alto costo y pues que no todos lo pueden costear evidentemente. Y otra diferencia muy importante que mencionaba el Colegio Mexicano es que la progesterona vaginal es más útil en las pacientes con antecedentes de parto pretérmino, pero que no tienen acortamiento cervical. O sea, si la paciente solamente tiene un antecedente de parto pretérmino, pero su cuello cervical, su cervix está, o sea, no tiene nada, tiene la longitud correcta, no tiene incompetencia. Entonces, la progesterona vaginal es mucho más útil que la 17 alfa hidroxiprogesterona. Ahora, cuando el caso es al revés, o sea, cuando es al revés, no hay antecedente de parto pretérmino, pero el cuello uterino es corto, menor a 25 milímetros, ahí es donde la 17 alfa hidroxiprogesterona ha demostrado más eficacia que la progesterona vaginal. Entonces me pareció un dato bastante interesante a tomar en cuenta, ¿no? Pues al momento del tratamiento. Ahora, ¿cómo se va a dar el manejo de la ruptura prematura de las membranas pretérmino? Pues el diagnóstico, mencionaba Williams, que pues se podía realizar durante el examen con espéculo estéril. Las membranas rotas se diagnostican si el líquido amniótico se acumula en el fornix posterior. No sé si ven mi flechita, espero que sí, o sea, el cursor. O sea, cuando pues hagamos la exploración. Sí se ve. Ah, ok, gracias. Pues se debería ver la acumulación de líquido, ¿no? O sea, se rompen las membranas y se ve la acumulación en el fornix posterior, o sea, en esta parte se empezaría a ver pues cómo fluye el líquido a través del orificio cervical y se empieza a acumular en esta parte del fornix. O sea, es una forma de diagnosticarlo, ¿no? Mediante la exploración física. O otra forma pues de diagnosticarlo, mencionaba también que era el pH, midiendo el pH. El pH de las secreciones vaginales normalmente oscila entre 4.5 y 5.5, mientras que el líquido amniótico suele ser mayor a 7, su pH. Entonces el uso del indicador nitracina, que son tiras reactivas, por lo que entendí, las tiras reactivas están impregnadas con un tinte y el color de la reacción entre estas tiras el color de la reacción pues se va a interpretar como un pH, ¿no? Y aquí vemos, encontré esta imagen, supongo que sí es esta, que como vemos, ¿no? Dependiendo de qué color más o menos se tiñe o se tinte la tira reactiva, pues nos va a dar una indicación de pH. O sea, prácticamente si se empieza a teñir de azul, morado, más o menos, pues ya estaríamos hablando de un pH básico y muy probablemente asociado a una ruptura prematura de membranas. Entonces eran los dos métodos que decía que existían para diagnosticar, aunque supongo que pues en la exploración física, viendo el fluir el líquido amniótico y en el fornix posterior con el espéculo, supongo que se debe ver, pues, o sea, se diagnostica prácticamente sin necesidad de pasar a la tira reactiva. ¿Y cómo se llaman esas maniobras? Porque desde luego es clínico, pero supongamos que hacemos dos maniobras en particular para saber
si está el líquido ahí o no, si se rompió la bolsa o no. ¿Alguien lo sabe? No me digan que no lo saben, no lo han visto. Cuando se hace una exploración ginecológica, no sé si ya han visto alguna vez una exploración ginecológica con espéculo. Al menos por mi parte. Sí, doctora. No recuerdo haber visto. ¿Y lo han visto? ¿Y cómo se llama? Hacemos dos maniobras, son dos básicas que hacemos para evaluar si hay salida de líquido, o sea, si hay ruptura de membranas. ¿Cómo se llaman esas dos maniobras? Yo vi una vez que hicieron la especuloscopía en el Juárez. No recuerdo el nombre de la maniobra, pero me acuerdo que creo que con un hisopo pusieron o sea, agarraron un poco de líquido y lo pusieron en un portaobjetos para ver si bajo el microscopio se observaba como un arbusto. No sé si era de eso. Esa es una forma, pero esa no es clínica, ¿eh? Sí, claro, exacto. Clínica para poder saberlo. No sé de eso, doctora. Esa es la técnica de la flama, la que tú dices. ¿Han oído hablar de la de Tarnier y Valsalva? Yo al menos personalmente no había escuchado de ellas. Nunca lo habían oído, es primera vez que lo oyen, que yo se los pregunte. Sí, yo tampoco lo había escuchado. Sí, y al menos de mi parte sí. Bueno, pues me las van a investigar, porque eso lo hacemos siempre, siempre, o si ustedes vienen a Toco, en valoraciones cuando hay una paciente con un embarazo pretérmino o aún de término, pero que sospechemos ruptura prematura de membranas, hacemos estas dos maniobras, que es la de Valsalva y la de Tarnier. Esto nos va a confirmar si clínicamente nosotros vemos salida de líquido. Pero es importantísimo, ¿eh? Eso sí lo hacemos siempre, entonces lo van a investigar y mañana se los voy a preguntar. Valsalva es Valsalva y Tarnier. Con V, Tarnier. Tarnier, ok. Ok, otra. Y la otra es la técnica de la flama. ¿Por qué se dibuja ese arbusto? ¿Por qué se puede ver, se visualiza al microscopio la imagen de? ¿Quién lo sabe? Es porque se cristaliza, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Cuando hay un aumento en la temperatura, ¿qué es lo que hace que reaccione y se forma la imagen del arbusto? Toma, lo tienen que revisar también, se los voy a preguntar, porque si yo se los digo, se les va a olvidar. Mañana, primera hora antes de la clase, se los voy a volver a preguntar y me lo tienen que contestar. Vamos Doctora, a no es... ¿sí? Ay, perdón. Lo de la desnaturalización de las fibras de colágeno. O sea, lo del microscopio. Ajá, la técnica de la flama. Ajá, lo que mencionaba mi compañero Esteban. Yo recuerdo que por eso se daba esa reacción y se observaba. De hecho, una vez en el Juárez, antes de la pandemia, tomamos dos y de hecho tengo las fotos y no se apreciaba muy bien y nos explicaba la doctora que fue porque tardamos mucho en llevar la muestra al laboratorio. Sí, porque se seca con el aire. Como no la fijamos con nada, o sea, se seca con el aire y obviamente ya no hay una respuesta a la temperatura. O sea, sí se forma, pero como que no es muy clara, no es muy confiable. De todos modos, revísenlo y mañana se los voy a volver a preguntar, porque de hecho sí sería bueno además tener una imagen, ¿no? A lo mejor se preguntarán cómo medimos el cervix, o sea, cómo sabemos que tiene 25 milímetros, ¿no? Porque así lo dice la literatura, porque ya lo vimos en 2 o 3 diapositivas que lo mencionan y están los libros. Normalmente esta imagen me gusta, esta imagen que tienes en la diapositiva, Ángel, me gusta porque se ve específicamente dónde está el límite del orificio cervical interno y atrás donde está el fornix en la parte posterior, en el fondo del saco posterior, nosotros vamos a introducir los dedos cuando hacemos el tacto vaginal y vamos a tratar de identificar hasta dónde está el fondo del saco posterior. Obviamente no pueden ver mi cursor, pero no sé si lo puedes mover tú, Ángel. Aquí donde está donde dice la palabra cervix, más al fondo, arribita, aquí, exactamente, un poquito más abajo, donde empieza el color rosado, termina el rosado y empieza el azul. Exacto.
En el fondo del saco posterior nosotros introducimos los dedos y vamos a poder sentir hasta dónde llega el orificio cervical externo. Es desde donde está el fondo del saco posterior hacia donde está el orificio cervical externo. Es lo que vamos nosotros a tratar de sentir hasta dónde llegue. Por eso yo siempre les pido a todos, les digo siempre que midan sus dedos, que midan sus puños, que específicamente sepan cuánto mide el dedo, el índice, el segundo dedo, porque yo creo que es importante que nosotros pudiéramos identificar exactamente al momento de hacer la exploración la medida. Entonces, de donde termina o donde está el inicio del color azul en la parte posterior de fondo del saco posterior, hacia adelante, hacia donde dice fornix, hacia donde está el orificio cervical externo, perdón, esa es la longitud que nosotros vamos a sentir. ¿Por qué? Porque es la base del cérvix hacia afuera. Entonces, eso es lo que nosotros podemos palpar. Cuando está muy largo el cérvix, podemos identificarlo cuando tiene más de 3 centímetros, que es muy raro, realmente es muy raro. La gran mayoría de las pacientes, la longitud del cérvix varía entre 2.5 a 3 centímetros, pero pues puede ser que haya cierta elongación o puede ser que esté más cortito. Entonces, es una forma de hacer la exploración. A través de la exploración clínica con un espéculo, nosotros podemos hacer 2 maniobras especiales para poder identificar si hay o no salida de líquido. En una de ellas le pedimos a la paciente que puje. Con el espéculo colocado a través de la vagina le decimos puje. Cuando puja, hace presión los músculos abdominales y el abdomen en general sobre el útero y hay un poquito de presión hacia adentro del feto, aumenta la presión intrauterina y esa presión hace que salga el líquido si es que está rota la bolsa. Si no estuviera rota la bolsa, pues está conteniendo el líquido amniótico y no debería de verse la salida de nada. Y hay otra que esa es la que les acabo de decir, la de Valsalva, la de Tarnier. Hacemos una presión, aquí se ve en la imagen la vejiga, está realmente por encima del útero, pero antes de la vejiga está la sínfisis del pubis. Lo que hacemos es tratar con una mano sosteniendo el espéculo y con la otra hacemos una presión sobre la sínfisis del pubis tratando de rechazar la presentación y hacemos un movimiento rápido sacando la mano para que regrese la cabecita otra vez. Y cuando nosotros hacemos la presión sobre la sínfisis del pubis y rechazamos la presentación, al soltar o quitar la mano, como que permite el paso del líquido que esté acumulado y eso nos puede permitir a nosotros ver si hay o no ruptura de las membranas y hay salida de líquido, y esa es la de Tarnier. Entonces ustedes pueden revisarlas, pueden en la literatura buscar estas 2 maniobras que realmente son, pues nos ayudan un poquito, pero si no apreciamos todavía así la salida del líquido, entonces procedemos a hacer las siguientes pruebas, ya sea la de la nitracina o la otra, la de la prueba de la flama, pero tendríamos nosotros forzosamente que corroborar la integridad de las membranas. ¿Por qué creen ustedes que es importante? Pues aparte vamos a hacer a un lado la cuestión infecciosa, pero ¿por qué es importante que consideremos nosotros la integridad de las membranas? ¿Cambiaría en algo nuestro manejo en un embarazo pretérmino? No todos, uno. No No sería todos contesten. porque pues disminuye al final el líquido amniótico donde se encuentra pues el producto y genera pues oligohidramnios en el O sea, interior. voy a hacer un caso clínico así rapidísimo, breve, para que ustedes me puedan entender y contesten. A ver, si tenemos una paciente con un embarazo de 33 semanas, tiene actividad, hay modificaciones cervicales, nosotros la ingresamos como una amenaza de parto pretérmino porque además tiene infección en vías urinarias clínica. Todavía no tenemos laboratorios. Pero resulta que esta paciente tiene íntegra las membranas. Al mismo tiempo ingresa otra, igual, 33 semanas de gestación, con actividad, con modificaciones cervicales, pero hay salida franca de líquido. Esto significa que la bolsa ya se rompió, es una RPM, ¿no? ¿El manejo para ambas sería igual? Pues a la que ya rompió membranas, Ajá. pues, tienes que ya inducir el parto.
Eso significa que a corto plazo esa paciente, o sea, el embarazo ya debe terminar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la ¿cierto? importancia de saber la integridad de las bolsas, porque el manejo y la conducta es muy diferente. En muchos aspectos se parece, ¿no? Porque, bueno, hay que uteroinhibirla, pero la de la ruptura de membranas, si la uteroinhibimos, la vamos a uteroinhibir porque necesitamos tiempo, necesitamos madurar los pulmoncitos del bebé, o mínimo iniciar la inducción de maduración pulmonar. ¿Por qué? Porque esa paciente, a final de cuentas, la vamos a terminar interrumpiendo. También vamos a iniciar en la paciente que no tiene las membranas rotas, pero la diferencia es que esa paciente, si se útero inhibe, pues probablemente puede llegar a término, ¿no? O a lo mejor aguantarnos unas 2 o 3 semanas más. Pero la de 33 semanas que ya tiene la bolsa rota, cuando es muy evidente, cuando hay una salida importante, lo que vamos a hacer es vigilarla, mantenerla en reposo y obviamente uteroinhibirla hasta donde aguante. Mientras no se altere bueno, el perfil séptico, que hay que hacer un perfil séptico, mientras siga normal, nos va a dar tiempo de pues, iniciar la madurez, inclusive de la latencia, pero no podemos aguantar 2 semanas una paciente con una RPM, eso definitivamente. Entonces, estando hospitalizada con controles de ultrasonido, en reposo, vigilando el perfil séptico con BCG y PCR, o sea, si estos parámetros se alteran y nos empieza a aparecer ahí una leucocitosis importante, pues hay que intervenirla, ya no podemos esperar más, pero ya nos dio tiempo de madurar los pulmones. Entonces, la diferencia la marca también el factor importante como lo es una integridad o una ruptura de las membranas. Por eso cambia la tabla o el índice dependiendo de la evaluación de las membranas. Entonces, no sé si ustedes van a mencionar el índice de tocolítico de Van Gordon o sea, de Gruber o el índice de Bishop. No sé si lo van a mencionar. El que sí el que voy a mencionar es el de Gruber y el otro que es de No, de hecho es Gruber Van Gordon, es el mismo Ajá, hijo. sí, La otra tabla, la que no valora las membranas, tiene otro nombre, pero la que más manejamos nosotros es la de Gruber porque es la más completa y esa involucra también la integridad de las membranas. sí está, Bueno, está en las diapositivas. La que sí no puse fue la perfecto. de Bishop, pero porque Bishop lo mencionaba mucho en post-término. Sí, es que el índice de Bishop en realidad sirve solo para evaluar las condiciones del cervix, pero su evaluación solo nos va a ayudar para saber si el cervix puede ser manejado con medicamentos para su dilatación más que para la uteroinhibición. Es todo. Por eso, Ajá, sí. o sea, sí nos serviría para evaluar cómo está el cervix, pero, o sea, no podemos tomar una decisión en base solamente a las condiciones del cervix. O sea, realmente necesitamos una como la del índice tocolítico que nos habla de otro tipo de aspectos, otros parámetros, ¿no? Pues adelante, hijo, para no atrasarles más. Bueno, y la confirmación de la ruptura prematura de membranas pretérmino, pues usualmente está acompañado de un examen sonográfico para valorar el volumen de líquido amniótico, ¿no? Identificar la variedad de presentación fetal, si es que no está previamente determinada, y la estimación de la edad gestacional. O sea, son para pues dar datos extras, como dijo la doctora, ¿no? Para tenerlo, pues hay que tener una vigilancia muy cercana. Y en cuanto al cuidado de la ruptura prematura de membranas pretérmino, el Williams mencionaba esta tablita. Prácticamente en todas mencionaban 2 cosas que sí o sí se tenían que hacer y que habían demostrado pues realmente pues que funcionaba, vamos a decirlo así, ¿no? Que es la profilaxis para estreptococos del grupo B y el ciclo corto de corticosteroides, que se puede considerar pues hasta antes de las 37 semanas. En cuanto al uso de antimicrobianos para prolongar la latencia, no se había demostrado que realmente pues, usar antimicrobianos aumente pues, el tiempo, o sea, prolongue el tiempo hasta el trabajo de parto. Eso lo mencionaba tanto el Williams como el Colegio Mexicano. Y el uso de tocolíticos, decía que no hay consenso. De hecho, en varios lados leí que no había como que
una definición de si darlo o no darlo, ¿no? Eso dependía más pues de la situación clínica, de si ya es imposible pues frenar el trabajo de parto. O sea, si el trabajo de parto ya está comenzado, pues prácticamente los tocolíticos pues ya no se dan, ¿no? Entonces es más individualizar pues el caso de cada paciente para ver si se daba o no se daba. Y para los que son menores de 24 semanas, pues ahí sí está un poquito más complicado, ¿no? Porque pues la profilaxis de estreptococos no se recomienda. Se puede considerar el uso de ciclo corto de corticosteroides, los tocolíticos pues, y los antimicrobianos pues no. Y pues habían dos opciones: o se manejaba expectantemente, esperando a ver si pues cuánto tiempo más se podía prolongar, o si se inducía el trabajo de parto, ¿no? Pero pues, insisto en que mencionaba mucho que era individualizar a la paciente, pero los que más manejaba que se tenían que dar era la profilaxis para estreptococos del grupo B y el de ciclo corto de corticosteroides. Bueno, la corioamnionitis clínica, esta es una de las principales complicaciones, ¿no? Pues de la ruptura prematura de membranas que creo que así lo acaba de mencionar la doctora. Pues debido a que la leucocitosis materna pues no es un hallazgo consistente, o sea, sí puede estar presente, pero no necesariamente. La fiebre pues es el único indicador confiable para el diagnóstico de la corioamnionitis. Decía que el diagnóstico es de posible infección intramniótica se hace cuando la temperatura materna es igual o mayor a 39 grados Celsius, o cuando la temperatura materna es de 38 a 38.9 y tiene un factor de riesgo clínico adicional. Por ejemplo, que tenga baja paridad, que se le hayan hecho múltiples exámenes digitales, el uso de monitores internos fetales. O sea, al final, por ejemplo, el examen digital pues es llevar pues bacterias y pues de lo que sería el tracto vaginal pues hacia el cuello uterino, ¿no? Entonces ayudas más al ascenso de bacterias. El uso de monitores internos fetales que pues invaden el ambiente fetal, y uterinos también. O sea, al final todo lo que se tenga que esté invadiendo pues ya sea el útero o el espacio fetal, pues pueden llegar a producir pues una infección, ¿no? Incluso si se detecta, por ejemplo, fluido amniótico manchado de meconio, o sea, que se vea la salida de líquido amniótico, como ya explicó la doctora, que se vea manchado. Y pues la presencia de ciertos patógenos en el tracto genital, o sea, que ya se haya, no sé, por ejemplo, que ya se haya detectado una vaginosis, o por ejemplo incluso alguna infección de vías urinarias. O sea, todo lo que ya se haya detectado en el momento se considera un factor de riesgo. En cuanto a la terapia antimicrobiana, cuando se presenta esta complicación, pues aquí sí se va a recomendar la antibiótico-terapia de profilaxis para el estreptococo del grupo B. En aquellas pacientes con fiebre intraparto, que haya ruptura prematura de membranas en igual o mayor a 18 horas, que tengan bacteriuria positiva, o que la paciente ya tenga antecedentes de que ya haya dado a luz a un recién nacido con enfermedad invasiva, ¿no? Para estreptococo del grupo B. El esquema de tratamiento pues es el que está presentado ahí en la diapositiva, que es de penicilina G, 5 millones de unidades intravenosas con dosis inicial, y luego se da la mitad cada 4 horas, o estaba la ampicilina, que era 2 gramos, dosis inicial, y luego 1 gramo, ¿no? Cada 4 horas. Y todo esto se tenía que era hasta el nacimiento. Y tenemos después la clindamicina, para aquellos que son alérgicos a la penicilina o en donde está contraindicada la penicilina, ¿no? La clindamicina o la eritromicina son las otras dos opciones que se pueden tener en cuenta. Y los corticosteroides para acelerar la madurez pulmonar del feto. Esto ya lo había mencionado la doctora. Es muy importante saber más o menos en qué semanas de gestación pues se recomienda, ¿no? Un solo ciclo de corticosteroides se va a recomendar para las mujeres embarazadas que tengan ruptura prematura de membranas entre la semana
24 y 34 de gestación. Son como que las semanas entre las que se recomienda que sí o sí se den. Ya después de la 34 realmente no se ha visto un beneficio, porque pues ya para esas semanas, como vemos en la imagen de la izquierda, pues ya se genera surfactante, el espacio alveolar y los espacios, los septos interalveolares pues ya están formados. Entonces realmente no se ha visto que el beneficio supera los riesgos. Entonces por eso después de esas semanas ya no se recomienda darlo, ¿no? Entonces los esteroides comúnmente empleados van a ser la betametasona, que es 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, y van a ser 2 dosis, ¿no? O sea, en 48 horas prácticamente ya se administró el esquema. Y también está la dexametasona, que son 6 miligramos intravenosa cada 6 horas. Y son 4 dosis, ¿no? O sea, en este caso, en un día ya se terminó el esquema completo. O sea, si nos damos cuenta, el esquema se realiza en un periodo de 24 a 48 horas, porque tiene que ser rápido, ¿no? Al final ya se rompieron las membranas y lo que se quiere es pues que se logre madurar el pulmón lo más que se pueda, como ya dijo la doctora, porque pues al final no sabe si va a aguantar 2 días, 3 días, una semana. O sea, eso es difícil de saber, más que nada porque se tiene que estar monitorizando a la paciente. No sé si quiere agregar algo, doctora. Bueno, aquí realmente lo que les comenté anteriormente es la base de nuestro manejo. La importancia son las semanas de gestación en el momento en el que llega a nuestro servicio o en el momento en el que se hace el diagnóstico. Parece fácil, pero realmente pues hay que cuidar muchos aspectos antes de establecer un diagnóstico y más que nada el tratamiento o el manejo, ¿no? O sea, nos hay que quedar muy bien en claro las semanas de gestación. También pasa que a veces de entrada, pues, bueno, decimos, tiene 34,5, 34,6 y de repente nace el bebé y resulta que tiene 36 semanas, ¿no? Pero, pues aquí es considerar que nosotros tenemos que confiar en que el ultrasonido nos dé realmente los parámetros adecuados en relación a las semanas de gestación, al peso. Recuerden ustedes que el ultrasonido pues puede tener un margen de error de más o menos 1 a 2 semanas, como casi todo. Entonces, es una computadora que tiene ya pues los parámetros incluidos y obviamente nosotros tendríamos que extrapolar a veces la edad gestacional, pero es importante que nos diga también el peso, aunque también pudiéramos nosotros clínicamente saber si el peso está de acuerdo a las semanas de gestación. Y si nosotros ya tenemos bien establecidas las semanas y cataloga dentro de el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, entonces lo siguiente es evaluar qué queremos con este producto. Si lo que nosotros necesitamos es uteroinhibirla para que nos espere pues el proceso de maduración pulmonar, entonces tendríamos que evaluar todo, no solamente la función pulmonar en el producto, sino neurológica. Entonces tenemos que uteroinhibir y tenemos que neuroproteger. Por esa razón, el manejo actualmente, que de hecho pues sí ha tenido muchas modificaciones, muchos cambios, pues es importante porque además tenemos que considerar las comorbilidades de nuestras pacientes. Es muy frecuente que las pacientes que tienen amenaza de parto pretérmino a lo mejor también sean diabéticas o sean hipertensas o tengan alguna otra comorbilidad. Entonces no es nada más uteroinhibirlas, sino también hay que ver cómo está el entorno general de la paciente, porque si su glucemia, por ejemplo, está fuera de control, tenemos también que hacer todos los ajustes necesarios para pues mantenerla en los niveles óptimos de glucosa o de glucemia para que no haya ningún factor que complique más la maduración del producto, ¿no? Entonces, aparte de esto, pues bueno, esto es sin considerar que las pacientes también llegan con un proceso infeccioso, ya sea de vagina, ya sea urinario, ya sea digestivo, respiratorio, que también es válido. Entonces, es un todo. Y créanme que sí es complicado porque la vigilancia de las pacientes es todavía más complicado. Cuando se les inicia el manejo con algún útero inhibidor a las pacientes, pues entonces tendríamos que considerar también otros factores. ¿Qué útero inhibidor utilizar? 1. ¿Cuánto tiempo lo vamos a utilizar? Y una vez que se uteroinhiba la paciente, ¿qué vamos a hacer después?
¿no? Esto es importante y obviamente para no meterme más en el tema que van a desarrollar después, pues yo creo que lo importante aquí es establecer bien el diagnóstico, el origen y lo que vamos a hacer en un futuro con esta paciente, qué queremos, ¿no? Adelante. Ok. Bueno, ahora el manejo de trabajo pretérmino con las membranas intactas, ¿no? Que sería el otro caso. Aquí si es posible, pues el parto debe retrasarse hasta las 34 semanas, ¿no? Un ciclo único de corticosteroides se recomienda actualmente por el Colegio Americano para las mujeres entre las 24 y las 34 semanas. Aquí no cambia las fechas, ¿no? Si está entre las 24 y 34 semanas, se recomienda el uso de corticosteroides. El ciclo de tratamiento puede ser pues prácticamente el mismo que ya mencioné antes, 2 miligramos de betametasona en cada 12 horas en 24 horas, o la dexametasona, ¿no? 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis. Pero aquí hay que considerar una cosa, ¿puedes regresar la diapositiva? Sí. ¿No? Nomás para comentar, porque esto es importante. Aquí estamos hablando de una alternativa de manejo, no que se manejen los dos. O sea, si no tenemos betametasona, que también pasa que a nivel nacional de repente ya no hay betametasona, y pues, ¿qué usamos? Bueno, la dexametasona, vamos a utilizar dexametasona, muy bien. ¿Cómo lo vamos a manejar si nuestra paciente, por ejemplo, es diabética? O sea, tenemos pacientes diabéticas que tienen amenaza de parto y le vamos a manejar un inductor de madurez pulmonar. La dexametasona es un medicamento que de repente puede modificar sus niveles de glucosa en sangre. Fíjense, es un detalle muy importante porque a la fecha no se ha demostrado al 100% que eso pase. O sea, tú le puedes dar sus 4 dosis a la paciente y a lo mejor sus niveles de glucemia se mantengan normales. O sea, realmente no está demostrado que no se deba de utilizar. Sin embargo, también pues nos vamos con cierta precaución, ¿verdad? Lo ideal sería que tenga sus 4 dosis. Vamos a suponer que tiene 4 dosis. Si estamos hablando que se están administrando 6 cada 12 horas, estamos hablando de 2 ampolletas por día, o sea, tenemos 2 días. Si nuestra paciente tiene 33.5 semanas, por ejemplo, y le vamos a manejar sus 2 dosis estando hospitalizada, supongamos que se autoinhibe y se va a su casa. ¿Cómo vamos a manejarla? Si ya terminó nuestro esquema de 4 dosis, pero la paciente todavía no tiene 34 semanas. Lo ideal es continuar la dexametasona una vez por semana. O sea, significa que si nuestra paciente tiene 32 semanas, ya la autoinhibimos, ya le iniciamos manejo con dexametasona y le damos de alta, porque ya tiene sus 4 dosis, le vamos a dar dexametasona, una ámpula cada semana hasta que llegue a la semana 34. No sé si me explico. Si la paciente tiene 33 semanas y se va a su casa, una semana más, o sea, una dosis más después de que se vaya del hospital. Y si son 2 días, pues ahí sí ya no, ¿verdad? Porque ya le dimos su manejo de 4 dosis y ya pues para la siguiente semana, si de veras se desencadena el parto, pues ya las 34 semanas ya no tendría pues tanto problema el bebé. Pero sí es importante que sepan que no para ahí con las 4 dosis. Hay que completar el tratamiento una vez por semana hasta que cumpla las 34 semanas de gestación. Adelante. Ok, entonces es una dosis semanal ya después de que se completa el esquema inicial, ¿no? Sí, así es, hijo. Ok, gracias, doctora. También tenemos el sulfato de magnesio para la neuroprotección, que igual ya lo había mencionado la doctora. El sulfato de magnesio es un neuroprotector útil en pacientes con riesgo de parto pretérmino menor a 32 semanas de gestación. En fetos menores de 32 a 34 semanas de gestación, se ha visto que el sulfato de magnesio disminuye el riesgo de parálisis cerebral moderada a severa y no incrementa el riesgo de muerte perinatal. Entonces eso como que ha hecho que su uso actualmente sea pues muy bien visto, ¿no? Y que son más beneficios que riesgos, que prácticamente como todos lo tiene, pero son muy pocos. Y la dosis recomendada es de 4 gramos, pues de inicial en 30 minutos. Y después se sigue de 1 gramo por hora durante máximo 24 horas o se suspende pues si ocurre el nacimiento. No sé si realmente este sea el esquema. O sea, este es el esquema que mencionaba el
el Colegio Mexicano, si no me equivoco. Sí, es el de Suspan, es muy parecido al Suspan, pero, o sea, el que manejamos con las preclámpticas, solo que el de Suspan, en las preclámpticas lo manejamos el Suspan modificado. En este caso en particular, se debería calcular la dosis de impregnación de acuerdo al peso de las pacientes. ¿Y esto es por qué? Por el riesgo de intoxicación con el sulfato, más bien con el magnesio, ¿no? Con el sulfato de magnesio. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nos pasamos de una dosis en sangre, o sea, de un nivel en sangre, que ustedes lo deben de saber, si lo saben me lo dicen, si no se los digo, pero se les va a olvidar, este, de 8. Cuando los niveles en sangre sobrepasan los 8 miligramos, entonces ya hablamos de que hay mucho más riesgo de que haya una parálisis, inclusive empieza con el reflejo patelar, el reflejo rotuliano, y luego de repente hacen un tórax de madera, o sea, puede haber un paro cardiorrespiratorio por una toxicidad por sulfato de magnesio. Por eso lo ideal es que se calcule en base al peso de las pacientes. Pero bueno, el tope es de 4 gramos, no nos podemos pasar como dosis de impregnación. Y obviamente el resto de la vigilancia o del manejo con el sulfato son 24 horas y tenemos forzosamente que hacerle controles en sangre a la paciente del sulfato de magnesio. O sea, tenemos que pedir los electrolitos séricos en la paciente para vigilar el sulfato para que no pase de lo que debería de ser en sangre, ¿no? Entonces, es súper importante manejar la neuroprotección, lo manejamos en conjunto con el uteroinhibidor o los medicamentos que manejemos con la paciente. ¿Cuándo no podemos utilizar el sulfato? Cuando la paciente no tiene una buena función renal. Y esto, pues obviamente lo pudiéramos evaluar en primera instancia. Si vamos a manejar sulfato, tenemos a fuerza que ponerle una sonda Foley a nuestros pacientes. Tenemos que vigilar la diuresis porque es nuestro marcador, es nuestro punto de partida. Si la paciente que ingresa con amenaza de parto pretérmino tiene anuria o tiene disminuido la filtración y la función renal, no le podemos manejar sulfato de magnesio porque esa paciente va a intoxicarse más rápido que cualquier otra paciente. Entonces, por eso siempre, si vamos a decidir manejar sulfato de magnesio, para adentro sonda Foley y hay que vigilar la diuresis de la paciente 24 horas. Mientras estemos manejando a las pacientes con sulfato de magnesio, tenemos que vigilar la función renal, tenemos que vigilar su diuresis, porque de eso va a depender que la paciente no se nos intoxique y que haya, pues, lo que se busca con el sulfato de magnesio, que es la neuroprotección al feto. Muy bien, adelante. Ahora después está la tucólisis para tratar el trabajo de parto pretérmino. En fetos con menos de 34 semanas de gestación y riesgo de parto pretérmino, pues se recomienda la indicación de tocolíticos. La prescripción de tocolíticos a pacientes con riesgo de parto pretérmino, pues tiene como objetivo ganar tiempo suficiente para administrar un esquema de esteroides que favorezca la madurez pulmonar y permita trasladar a la paciente pues a un hospital de tercer nivel. En dado caso de que pues no se pueda prolongar realmente mucho tiempo pues el embarazo, ¿no? El tratamiento tocolítico no debe rebasar las 48 horas. No sé si esto esté corrido también, pero sí lo leí en el Colegio Mexicano y creo que también el Williams mencionaba que no se recomendaba que sea más de 48 horas. Y los tocolíticos no deben indicarse si el estado materno o fetal no es alentador o si la dilatación cervical es mayor de 5 centímetros. Y esto lo mencionaba el Colegio Mexicano, que no se recomendaba. Por eso es importante hacer el índice tocolítico. O sea, nosotros necesitamos saber cuál es el pronóstico exacto. Si nosotros tenemos un índice, no lo sé, por ejemplo, de 6, o sea, cuando sabemos que es un porcentaje muy bajo para que se uteroinhiba la paciente, realmente no, o sea, sí las manejamos, pero sabemos que no va a responder. Sabemos de antemano que muy probablemente progrese el trabajo de parto y entonces solo vamos a someter al riesgo realmente al producto porque pues obviamente manejar uteroinhibidores tenemos que estar vigilando pues la frecuencia cardíaca de la mamá, la frecuencia cardíaca fetal, tenemos que estar vigilando la oxigenación de ambos. Entonces, o sea, esto realmente pues nos sirve como un indicador importante para saber qué porcentaje de uteroinhibición tiene nuestra paciente. Mientras más bajo sea el puntaje que nos dé el índice tocolítico, es mejor la probabilidad de que nos responda.
que se autoinhiba nuestra paciente. Mientras más puntuación nos dé el índice tocolítico, es menor la posibilidad de que se autoinhiba. Y si tiene, por ejemplo, 7, pues ahí de plano ya no tiene caso y lo que hay que hacer es ayudar a nacer a ese bebé en la mejor condición posible. Y obviamente si tiene menos de 34 semanas no le podemos dar parto. Hay más riesgo de hemorragia intracraneal en el producto, tiene que ser sacado por cesárea. Y obviamente mientras más chiquito sea, pues menos debe de nacer por parto, porque es traumático el trabajo de parto y obviamente no está todavía completamente osificado el cráneo. Entonces esto puede generarle a los niños más riesgo que beneficio, por eso las operamos. Si tiene 34 semanas, puede nacer por parto. Eso de aquí hasta las 37 semanas, o sea, pueden nacer por parto 7 y 34, 35 semanas. Que no nos urge que nazca es otra cosa. O sea, las dejamos a libre evolución, sin manejarles ningún oxitóxico para ayudarlas a que ya nazca el bebé, salvo que hubiera alguna situación en particular, pues se puede colocar un poquito de oxitocina para cortar los tiempos, pero no está indicado. De hecho, ya hasta se considera violencia obstétrica. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero pues es importante que nosotros conozcamos este índice tocolítico precisamente porque es lo que yo les decía, cuando ingresa una paciente nosotros tenemos que saber qué queremos hacer con esa paciente embarazada. Si queremos que se autoinhiba para que nos aguante y tarde 2 o 3 semanas más embarazada, pues entonces tendríamos que llevar una conducta. Si queremos ya que se madure el feto para sacarlo a corto plazo, pues también tendríamos que manejar otra conducta, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes revisen este índice tocolítico. En esta ocasión estamos viendo el índice de Gruber, que es el que maneja o el que incluye a la integridad de las membranas. Y esto pues nos da también un pronóstico en relación a una puntuación que nos va a servir para evaluar el porcentaje de autoinhibición. Adelante, hijo. Bueno, pues este es el índice tocolítico y aquí vi otro que tenía muchas más cosas y que lo manejaba como por grados, pero no sé si se usa realmente, porque pensé que era... Es lo mismo, pero en realidad esto es como para tener una idea en relación al manejo, más que al porcentaje de autoinhibición. Ok, entonces el que se usa es el anterior, ¿no? No es el que más Sí, usa. o sea, como para saber el porcentaje de autoinhibición, sí, pero si tú quieres saber, por ejemplo, qué es lo que vas a hacer con la paciente, además del porcentaje, pues puedes manejar este. Pero Ok. realmente eso ya son como que modificaciones de modificaciones. O sea, el índice tocolítico de Gruber es 1, nada más. Ok. O sea, la finalidad es saber el porcentaje de autoinhibición. Bueno, y pues los tocolíticos que se usan normalmente son 4 grupos, ¿no? Los beta-agonistas, que estos reducen los niveles de calcio ionizado intracelular y evitan pues la activación de las proteínas contráctiles miométricas. Sin embargo, se ha demostrado que tienen alto riesgo de edema pulmonar y eso lo menciona prácticamente en todas las bibliografías que leí. El sulfato de magnesio, pues su papel es presumiblemente el de antagonista de calcio y cuando se dan dosis farmacológicas puede inhibir el trabajo de parto. Los inhibidores de las prostaglandinas, pues ya sabemos pues el papel de las prostaglandinas en el trabajo de parto, ¿no? Entonces, las denominadas sintasa de prostaglandinas es responsable de la conversión de ácido araquidónico a prostaglandinas y pues los que bloquean este sistema, específicamente los que bloquean la COX, a la ciclooxigenasa 1, pues incluyen el acetilsalicilato y la indometacina. La indometacina es el que más se utiliza de este grupo. Y los bloqueadores del canal de calcio, pues eso, su nombre dice lo que hacen, ¿no? Pues bloquean los canales de calcio. Y el nifedipino es un... No, está bien, está correcto lo que estás mencionando. Disculpa que te interrumpa, pero es que no lo puedo dejar pasar. O sea, cuando hablamos de la indometacina, nada más quiero que tengan cuidado porque también la indometacina tiene ciertas indicaciones. No lo podemos manejar en cualquier semana de gestación. No sé si eso lo tienes más adelante o lo ibas a comentar, pero recuerden ustedes que manejar también los inhibidores de las prostaglandinas también pueden, si lo manejamos en semanas de gestación que no deban utilizarse, podemos nosotros acelerar el proceso de cierre prematuro de... ¿Alguien lo sabe?
El conducto arterioso, Conducto ¿no? arterioso. Exactamente, por eso, ojo, mucho ojo, también disminuye la cantidad de líquido amniótico, o sea, no es así nada más, bueno, vamos a manejarle todo lo que dice la guía, por eso no es que esté mal, no quisiera que ustedes piensen que no está bien lo que estamos leyendo, ¿verdad? O sea, eso es lo que se hace, pero también hay que tener cierto cuidado. Si esta paciente tiene ruptura de membranas, y además le metemos indometacina, o sea, en pacientes a las cuales se les maneja a largo plazo el medicamento, pues puede generar que se deje de sintetizar el líquido amniótico en cantidad adecuada y empiece la paciente a tener oligohidramnios. Entonces, por esa razón, hay que tener cierto cuidado cuando manejamos las dosis de indometacina. De hecho, son vía rectal, no se da vía oral, no se da de ninguna otra vía, tiene que ser vía rectal porque la absorción es más rápida, hace efecto rápido y se puede eliminar inclusive más rápido. Por eso se maneja vía rectal, una diaria, 2, 3 veces y ya, con eso es suficiente, no necesitamos una semana de Indosit, porque entonces sí podemos generarle complicaciones en vez de beneficio al embarazo o a la paciente, ¿no? Adelante. Okay. De hecho sí había leído de eso, pero no sé por qué no lo puse. Y ya no me acuerdo tampoco de en qué fechas ya no se recomendaba darlo. Creo que era 34, no, la verdad no. No, 32 semanas, hijo. 32. O sea, 32 semanas sí se puede manejar, 33, 34 no. Okay. Hasta la semana 32 lo podemos manejar. Ok. Nada, quise que lo diga la doctora Lía, por eso seguro eso dije. No, es que sí lo leí, pero no sé por qué no se me pasó a No, pero poner. es que eso es importante, o sea, yo siento que ustedes hacen un excelente trabajo, me parece que sus diapositivas, y déjenme decírselos, no es por otra razón más que la verdad. A veces las presentaciones de ustedes que están en quinto año están mucho mejor estructuradas y mucho mejor organizadas, sintetizadas, etcétera, 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 que la de los residentes de gineco. A veces lo entiendo porque pues están los pobres todos fritos después de una guardia y a lo mejor tienen que dar sus clases y corren y las preparan, lo que sea. Pero sinceramente he visto presentaciones de calidad muy buenas de ustedes de quinto año y la verdad los felicito, han estado muy bien, me han tocado grupos muy buenos también, y yo creo que es válido que de repente a lo mejor se te pase un dato, ¿no? O sea, lo leíste, pero pues a lo mejor pues no lo mencionaste, pero eso no está mal. Y qué bueno que por lo menos a veces nos damos cuenta de estas situaciones y lo comentamos porque es importante, ¿no? O sea, cuando ustedes estén, a lo mejor ahorita no les va a tocar manejarlo, ¿verdad? Si se van a su pasantía, muy probablemente no tengan ustedes pues a su cargo vigilar un medicamento así o manejarlo. Pero pues como en la actualidad también estamos solicitando pasantes en el horario y hay pasantes ahorita rotando en el servicio de toco, o sea, les va a tocar a ustedes verlo. Entonces yo creo que sí es válido que ustedes también sepan ciertos aspectos, ciertos manejos de especialidad, que bueno, es el plus que pues también tiene la licenciatura, que los maestros son médicos especialistas y que pues por eso hacemos, ¿no? Todos los días aquí en el hospital. Es importante que lo mencione, que ustedes lo tomen en cuenta y obviamente investiguenlo, ¿no? No todo lo que yo diga o lo que se menciona, así, bueno, santa palabra, ¿no? Búsquenlo, investiguenlo, a veces me confundo porque también estoy con la lengua para afuera, pero pues sí es válido que ustedes tengan que se señalen esas cosas, aspectos importantes. Adelante. Ok, doctora, gracias. Y bueno, a la izquierda tenemos una tabla que es de las guías americanas. También de eso lo saqué de las guías americanas, que nos menciona pues las dosis, ¿no? Los bloqueadores de los canales de calcio, sobre todo el que más se usa es el nifedipino porque se ha visto que tiene prácticamente una muy buena eficacia, pocos riesgos, es el más estable para usarlo. La dosis de carga es de 30 miligramos vía oral, realmente no es tan de carga, ¿no? Decía que se dividían en dosis de 10 miligramos cada 20 minutos, o sea, en una hora ya diste 30 miligramos. La dosis de mantenimiento van a ser de 10 a 20 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas. Tenemos los betamiméticos, en donde está la terbutalina. Este es 0.25 miligramos subcutáneos cada 20 minutos. De cada 20 minutos a 3 horas, ¿no? Y hay que vigilar mucho la frecuencia cardíaca. Esto lo mencionaba mucho, pues es un betamimético, ¿no? Entonces se tiene que estar vigilando la frecuencia cardíaca y suspenderlo si es mayor a 120 latidos por minuto. El sulfato de magnesio decía que la dosis de carga era de 4 a 6 gramos, aunque
yo había leído que era 4 nada más, o sea, solo 4 gramos. Y no era cada 20 minutos, era en 20 minutos, o sea, la vas a dar en 20 minutos. Y la dosis de mantenimiento, pues aquí manejaba que era de 2 a 3, pero también había leído que pues puede ser de 1 a 4, ¿no? Realmente no varía mucho, está entre ese intervalo prácticamente, de gramos por hora, ¿no? Y máximo 48 horas, no, perdón, máximo 24 horas. Y los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, como la indometacina, su dosis de carga es 50 miligramos rectal o de 50 a 100 miligramos vía oral, pero yo había leído que se podían dar los 100 miligramos igual por vía rectal. O sea, realmente la vía preferida era rectal, prácticamente. Seguida de 50 miligramos, o sea, dosis de mantenimiento de 50 miligramos, vía oral cada 6 horas por 8 dosis, o sea, 48 horas. Ninguno rebasa las 48 horas, por lo que entendí, porque no se recomienda que rebase los 2 días de tratamiento. Sí. Sí, son 2 días. De hecho, nosotros lo manejamos aquí cada 8, cada 24 horas a veces, porque pues con hidratación realmente responden a veces las pacientes cuando sí tienen bien instalada la amenaza de parto pretérmino y además hay un proceso infeccioso, cuando sabemos que además va a estar más tiempo con nosotros, pues entonces el manejo pues sí es con indometacina, además de betamiméticos y obviamente pues la dosis la bajamos a una diaria, o sea, una vez al día vía rectal, le ponemos 3 dosis, o sea, 3 días y ya. Bueno, y aquí mencionaba también que era unánime que no existe un tocolítico ideal, lo mencionaba tanto el Williams como el Colegio Mexicano, pero en una de las guías americanas que también nos dio la doctora decía que debido a su eficacia para prolongar las contracciones, tiempo suficiente para la administración de corticosteroides y su efecto como neuroprotector al mismo tiempo, el sulfato de magnesio puede ser considerado el tocolítico de primera línea. O sea, ay, perdón, te la doy mi perro. Sí, realmente sí lo manejamos, sí lo consideramos como, pues eso nos ayuda mucho en relación al pronóstico del manejo de la amenaza de parto pretérmino, pero el detalle con el sulfato de magnesio es que, o sea, debe estar súper bien vigilado, súper bien controlado, y pues no a todas las pacientes se lo podemos poner, o sea, tenemos que tener así la seguridad de que su función renal está súper bien para que no haya ningún riesgo de o para que no haya ninguna complicación, porque si no tiene una buena respuesta o función renal, a fuerza tenemos que manejar otros medicamentos. Y el más noble, el que más hemos tenido a la mano es la orciprenalina. El detalle con la orciprenalina es que, por ejemplo, en pacientes cardiópatas no lo podemos utilizar. En pacientes con placenta previa placenta previa, tampoco lo podemos utilizar porque de repente la orciprenalina hace taquicardia a las pacientes y no sabemos si la taquicardia es por la orciprenalina o es por el sangrado y no lo estamos viendo, ¿no? O sea, por esa razón es un poquito más cauteloso el manejo, y lo que hacemos en vez de usar la orciprenalina utilizamos la terbutalina. Y bueno, pues sí, hay cierta, tiene razón cuando se dice que no hay uno en particular que sea el estándar de oro, o sea, realmente el sulfato de magnesio da muy buen resultado, pero pues hay que estar vigilando la función renal de las pacientes. Bueno, y finalmente, pues estos son los algoritmos de la guía de práctica clínica. Pues realmente mencionan todo lo que hemos dicho, ¿no? Es un mini resumen prácticamente, no cambia nada. Por ejemplo, si la fibronectina es positiva y la longitud cervical es mayor a 25 milímetros, pues se recomienda tocolisis y inductores de la maduración pulmonar. No más que nada por la fibronectina positiva, porque la longitud cervical está normal. Ahora, si la fibronectina es negativa, pero la longitud cervical es menor a 25 milímetros, lo mismo. Si la fibronectina es positiva y la longitud cervical es menor a 25 milímetros, es lo mismo. O sea, o es uno o el otro, o ambos prácticamente, ¿no? Y si es negativa y la longitud cervical está bien, o sea, es mayor a 25 milímetros, pues se da seguimiento y remisión. Y también hay que tener en cuenta pues los cultivos, ¿no? Más que nada por
pues para ver si hay alguna infección y pues tratarla. Sobre todo cuando hay ruptura prematura de membranas, que ya vimos que la coriamnionitis es la principal complicación. Y pues aquí otro es lo mismo, ¿no? Cuello uterino borrado a menos del 70%, dilatación menor a 2, contracciones en iguales o mayores a 4 en 20 minutos. Ajá, como dijo la doctora, ¿no? También la hidratación pues es parte del tratamiento. El reposo, monitorización fetal, hay que estar vigilando pues la frecuencia cardíaca del feto, que se siga moviendo, que no se deje de mover. Vigilar los cambios cervicales y la fibronectina, ¿no? Si la fibronectina es positiva y hay cambios cervicales, o sea, ya se borró más del 70%, específicamente más del 80%, o ya se dilató a más de 2 centímetros, pues entonces ya se dice que está en una fase activa. Y pues el tratamiento van a ser los tocolíticos y los esteroides y por los antibióticos en caso de que se detecte alguna infección, pero realmente los que sí o sí van son los tocolíticos y los esteroides. Y si se tuvo éxito, sí, pues se interrumpe la tocolisis, y si no, pues ya estamos hablando de que es un parto inminente y no se puede hacer realmente mucho más que pues atender el parto. Y si no hay ningún cambio, pues se observa de 2 a 4 horas. Si persisten los signos o si cambia a todo lo que está aquí, pues se sigue el esquema, ¿no? Y si ceden las contracciones y ya no hubo una progresión de cambios, pues se puede dar el alta. Entonces es muy importante por eso estar vigilando, ¿no? Y a la paciente cuánto dilata y cuánto borra. Y pues no sé, este es un caso clínico. Realmente, como no conozco mucha gente que esté en el hospital ni nada, pues encontré un artículo que mencionaba un caso clínico, ¿no? Rápidamente, pues es una paciente de 34 años de edad, está en su 5º embarazo, 14 semanas de gestación. A los 18 años, pues fue timectomizada por miastenia gravis. Fue tratada con fármacos en su momento. Tiene antecedentes de 4 partos vaginales, todos antes de las 25 semanas, y pues los recién nacidos pues fallecieron en el posparto. Durante las gestaciones no tuvo hipertensión, no tuvo nada, pues no tuvo ni cuello uterino corto, nada, prácticamente una paciente por lo demás sana. También se le hicieron pruebas de anticuerpos antifosfolipídicos, que pues también son parte de una posible amenaza de parto pretérmino, incluso de una restricción de crecimiento intrauterino. Se le tomaron sus tiempos de coagulación, la prueba de trombosis coronaria izquierda, tampoco todo salió normal, ¿no? Y los cultivos bacterianos pues también fueron negativos. Esto de los cultivos es en el embarazo actual. Y pues no se realizó amniocentesis. Y pues prácticamente lo que se le hizo a esta paciente, si nos damos cuenta, se realizó todo lo que mencionamos en las fechas justamente en las que mencionan las bibliografías. A la semana 16 del 5º embarazo se le realizó cerclaje cervical McDonald, pues porque tenía ya antecedentes de partos pretérmino. Y si recordamos, el cerclaje se recomienda entre la semana 16 a 24, se le hizo en la semana 16. La progesterona oral se le inició en dosis de 400 miligramos cada 24 horas, ¿no? O sea, el cerclaje y la progesterona van de la mano, ¿no? Una vez que se haga el cerclaje, prácticamente se está iniciando la progesterona. ¿Y estuvo bien indicada la betametasona? 24 semanas de gestación. Pues en realidad ellos, o sea, en el caso clínico del artículo mencionaba que se le dio más que nada porque ya tenía 4 amenazas de parto pretérmino y todas fueron antes de la semana 25, si no me equivoco, sí, en la semana 25, y por eso se le prefirió iniciar la maduración pulmonar en caso de que pues... ¿En qué semanas de gestación? Bueno, estamos hablando de la semana 24, entonces ¿en qué etapa de la madurez pulmonar estaba? ¿Te acuerdas de las etapas de madurez pulmonar de embrio? No, la verdad no me acuerdo mucho. No sean así, que ayuden a su compañero, que alguien meta la mano, levanta. Alfonso, tú eres buenísimo en embrio, yo me acuerdo. Ya no está Alfonso con nosotros, ya lo perdimos. María José. Sí estoy, doctora, pero la verdad no me acuerdo. Sí estoy. Pero, ¿no recuerdan ustedes las etapas de madurez? 24 semanas, la etapa canalicular, la sacular, ¿se acuerdan? Estamos hablando de 24 semanas. Ajá. Ahorita estarían
canalicular. Entonces, está en la semana, es correcto. Es que recuerden ustedes que cuando ya se acerca a la semana 32, por ejemplo, ya estamos hablando de la sacular, ¿no? O sea, la alveolar también es otra semana, otra etapa. Entonces, acuérdense ustedes que 24 semanas de gestación de betametasona intramuscular, realmente para que se empiecen a diferenciar las células que se encargan de sintetizar el factor surfactante. ¿Recuerdan cómo se llaman estas células? ¿Qué células son? ¿Neumocitos qué? Los neumocitos tipo 2, Tipo ¿no? 2. Exacto. ¿Cuándo se empiezan a diferenciar? ¿Se diferencian en la etapa canalicular? No, es a las 28 semanas, ¿no? A las Exacto. 4, ¿no? Desde las 25, 26 semanas pueden iniciar a lo mejor la diferenciación, pero realmente yo creo que a las semanas 24 es muy precoz para iniciar los inductores de betametasona o los inductores de madurez pulmonar. Sin embargo, pues vamos a ver qué resulta del estudio que hicieron. Bueno, pues, o sea, al final realmente no agregué mucho más porque sí era un artículo prácticamente completo solo para ese caso. Para ese caso. Una revisión Sí, de un pero, caso. ajá, sí, pero ya al final sí mejoró la situación porque conservó el embarazo al final la paciente Entonces, con el ¿cuál creen que haya tratamiento. sido la clave para que haya mejorado, para que aguante? O sea, ¿cuál es el diagnóstico? Lo acabas de decir, realmente estos casos son muy buenos también para las clases. ¿Por qué? Porque podemos hablar de incompetencia éstmico-cervical. Esta paciente tenía una incompetencia éstmico-cervical. Por eso funcionó el cerclaje y llegó hasta la semana 24. Le administraron progesterona que en los casos realmente yo siento que pudo haber ayudado mucho porque era un embarazo único. Además, si hubiera sido un embarazo múltiple, tal vez no mucho. La betametasona siento que fue anticipada porque se la manejaron antes de las semanas de gestación que debiera iniciarse. Por lo general, sí se ha demostrado que funcionan porque no se elimina tan rápido, pero yo creo que fue un poquito anticipada, tal vez por el hecho de que sus pérdidas anteriores fueron de 25 semanas, por eso se lo iniciaron a las 24, pero lo ideal hubiera sido iniciársela a la semana 26, a la semana 28, tal vez, muy precozmente, ¿no? Porque apenas si está iniciando la diferenciación de las células, no se diferencian tan temprano. Entonces se necesitaría, además de la betametasona, dar otro tipo de medicamentos que son los que inician la inducción de la diferenciación celular. Entonces, como que siento que es lo único que yo cuestionaría, ¿no? El manejo de la betametasona. Inclusive la betametasona, después de la dosis de la dosis pico, la dosis que se debe manejar, se tienen que dar dosis de sostén. O sea, hasta que cumplen las 34 semanas de gestación o 33 semanas de gestación. Y entonces imagínense 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 8 semanas más. O sea, 2 meses con la betametasona. Y esto obviamente tendríamos también que tener la certeza de que nuestra paciente tiene una función renal adecuada, ¿no? O sea, yo siento que fue muy apresurado, pero está bien. O sea, eso lo pudiéramos discutir, ¿no? A lo mejor ustedes me dicen, no, doctora, es que fíjense que en la semana 25, sí, ya. O sea, el chiste de hacer un caso clínico, de comentarlo, es precisamente hacer el ejercicio de, pues, saber si se aplica todo lo que ya aprendimos en el tema o lo que leímos antes de un tema. Entonces, me parece muy acertado. Es muy bueno también la revisión de un caso, inclusive cuando ustedes vean en los exámenes del ENARM, por ejemplo, todos son casos clínicos, no hay preguntas por separado, todos son casos clínicos. Entonces, aquí estamos viendo dos temas. Estamos viendo con este caso clínico, cerclaje, o sea, incompetencia éstmico-cervical, cerclaje, que también es un procedimiento quirúrgico en obstetricia, y estamos viendo amenaza de parto pretérmino, ¿no? O sea, con el manejo de... Inclusive la paciente aquí no refiere que hubiera tenido actividad, ¿o sí? Todo fue para prevenir. Ajá, sí, todo fue por prevención, por el antecedente. Entonces, digo, es válido, es muy bueno, me parece muy acertado también que pues también se puede hacer, no necesariamente hay que ser antes de la clase, puede ser después de la clase. Y bueno, me parece muy interesante. Revisen y repasen
lo de las etapas de madurez pulmonar, a lo mejor nada más para que vean si está bien lo que dijimos, porque a lo mejor en el libro de Arteaga hay una diferencia de semanas, pero es válido saber exactamente cuándo empieza la diferenciación celular. Muy bien, pues muchas gracias, jóvenes. Lo que sigue, a ver, no sé si mañana creo que terminamos con el, ¿cómo se llama? El parto prolongado, ¿no? Post-término nos tocaría ver. Sí. Adelante, hijo, vamos a terminar con esta diapositiva. Bueno, ya solo, pues realmente solo no mencionaba mucho más realmente el trabajo de parto, porque pues solamente era vigilar, o sea, vigilar el ritmo cardíaco fetal, contracciones uterinas, pues que no haya taquicardia fetal, lo de la ruptura prematura de membranas, la taquicardia fetal en ruptura prematura de membranas pues sugiere sepsis, ¿no? Y si además la paciente pues tiene fiebre, pues aumenta más el diagnóstico clínico. Y las infecciones por estreptococos grupo B pues son comunes, peligrosas, por eso se da la profilaxis justamente, la profilaxis antimicrobiana. Las infecciones por estreptococos grupo B son comunes y peligrosas en el neonato pretérmino, y la profilaxis antimicrobiana debe ser evitada. O sea, más que nada hablaba de la profilaxis como para prolongar el trabajo de parto, porque no se ha mostrado realmente una evidencia como tal. Y pues en el parto, pues en ausencia de una salida vaginal relajada, pues la episiotomía puede ser necesaria, aunque pues hay que tomar en cuenta que pues la mayor parte de los recién nacidos prematuros tienen restricción de crecimiento intrauterino, entonces van a estar más pequeños para la edad gestacional. O sea, no es de ley que sea así, pero pues sí lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿no? Y debe estar presente personal de la salud, pues que sea competente, ¿no? Y en las técnicas reanimadoras más que nada, porque pues al final son productos pues que tienen mayor riesgo de asfixia neonatal, de algún problema en la oxigenación cerebral, entonces es muy importante tener un equipo preparado. Y pues los recién nacidos pretérmino tienen una matriz de sangrado germinal, lo que había mencionado la doctora, ¿no? Que se puede extender hemorragia intraventricular más grave, entonces sí hay que tomarlo en cuenta. Sobre todo, había mencionado la doctora, ¿no? Que antes de las 34 semanas se recomendaba que sea por parto, o sea, por cesárea, por este riesgo que mencionaba el Williams. Iba a comentar algo, no sé si vas a tenías levantada tu mano, Yo, doctora, lo que pasa es que, sí, que tenemos una clase de métodos, un subgrupo ahorita, entonces queríamos ver si nos podíamos retirar. No, claro que sí, perdón, o sea, discúlpenme, creo que la clase debió terminar hace media hora, nos prolongamos media hora más, perdón. Sí, con toda la confianza, no te preocupes, pues ya les puse su asistencia a los que estaban aquí conectados. Y pues bueno, nos vemos mañana entonces con lo que sigue. Nada más déjenme comentarles, agradecerte, Ángel, por la presentación. Hoy fue en la develación de la placa del doctor Lara, que es papá de nuestra compañera, y pues sí, me imagino que va a ser difícil también para ella, ¿no? Nos vemos entonces mañana para continuar con lo que falta y empezamos la siguiente clase también, o sea que preparen la siguiente vino a su presentación y mañana continuamos con embarazo posttérmino. Muy completa, muy bien la presentación, Ángel, te felicito, me parece muy acertado los índices, el índice tocolítico de Gruber, sobre el manejo del parto en las pacientes con amenaza de parto pretérmino. Realmente estuvo muy completa tu presentación. Agradezco que hayas puesto también las referencias bibliográficas, porque así el que quiera tomar la presentación puede buscar la referencia, agregarla. Y bueno, les dejo como tarea que revisen bien lo de